Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. ¿Qué diría o qué haría el comandante Hugo Chávez Frías, protagonista de ese momento histórico que inmortaliza la apertura de nuestro programa, artística sonora, idea y edición del compañero Germán Marcos hace muchos años, con música de la Bidú y ese fragmento del discurso de Chávez diciéndole no al Alca en la contracumbre realizada en Argentina contra Bush y la globalización? ¿Qué diría Chávez y qué haría Chávez hoy en esta sideral crisis política que atraviesa su Venezuela, el país bolivariano, después de las elecciones del 28 de julio pasado y del triunfo de Maduro no reconocido por la oposición, o del otro lado del espejo, el triunfo de la oposición no reconocido por Maduro? Empezamos acá el episodio número 23 de este 2024 de Al Carajo, temporada número 15 de este programa, que empezó en el 2010 para las radios comunitarias de distintos países de América Latina, en un momento de fortaleza de las izquierdas populares en la oleada Chávez, Lula, Evo, del kirchnerismo en la Argentina, del Frente Amplio en Uruguay, y que en la actualidad sigue contando las noticias políticas y sociales del continente en este momento del péndulo corrido bien a la derecha en la región y con la situación en Venezuela bien caliente. Vamos a compartir en esta vuelta información sobre lo que viene pasando en Venezuela, desde Venezuela, obviamente, y vamos a recorrer los títulos de todo el continente, también el cine con Pali Jarreira Griot, la música y la literatura con Mavi Sosa, la historia con Juan Francisco Martínez Pería y mucho más. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este programa, que suena durante la semana y el fin de semana en el horario correspondiente de cada una de las grillas de casi 50 radios comunitarias, rurales, campesinas, populares, públicas y universitarias de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y también a través de nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Empezamos ya una nueva recorrida regional por todos los puntos cardinales. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Y no todo es Venezuela. En la información latinoamericana nos vamos a ir para México, donde las comunidades responsabilizan a grandes empresas extractivistas por monopolizar y privar a las poblaciones del recurso del agua. Informe vía Reina Melchor Rivas de Radio Teocela, desde Veracruz.
Ambientalistas señalan que la Conagua ha otorgado unas 500.000 concesiones de agua. La sequía que se vive en el país es más bien un despojo que grandes empresas llevan a cabo al acaparar el agua y dejar a miles de familias sin el vital líquido. Recientemente fue denunciado por parte de los pueblos de la cuenca de Agua Libres Oriental a la empresa Granjas Carol, que ha dejado a los habitantes de comunidades de Veracruz y Puebla sin agua, y las familias han enfrentado en este 2024 una grave sequía. Se agrega otra protesta contra la minera Grupo México, que extrae 50 millones de litros de agua para la explotación de yacimientos de cobre, plata y oro, mientras la población a orillas del río Sonora padece de la escasez del vital líquido para consumo humano y actividades productivas, denunciaron campesinos y pobladores de Bacoachi, de acuerdo con información que publicó Desinformémonos el pasado 13 de julio. La población de Cananea está batallando por el agua. Las autoridades han dicho que resolverán en septiembre, ya que pase el calor, pero la minera ya secó al ejido Zapata y al ejido Zaragoza, de donde se abastecían. Ahora se están yendo hacia el sur de Cananea. Sus reservas estaban en el río San Pedro y río Sonora, fue lo que dijo el vocero de la Comisión en Defensa del Agua del río Sonora, Humberto Hoyos. En los últimos 2 meses, los pobladores han bloqueado los accesos al río para evitar que la empresa entre con pipas a extraer el agua. Incluso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, reconoció que Grupo México, en su minera Buenavista del Cobre, ha impactado en el agotamiento de los recursos hídricos de Sonora, como en los ríos Bacoachi y Bacanuchi. La empresa minera ha generado también daños ambientales, como lo ocurrido en 2014, cuando derramó 40 millones de litros tóxicos a los ríos Sonora y Bacanuchi. Autoridades estatales y federales le han otorgado el permiso para explotar 2 pozos, pero en realidad extraen el agua de 24. La población afectada ha denunciado que Grupo México cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua en México y la Comisión Estatal del Agua en Sonora. Así también denunciaron que elementos de la policía de Sonora intentaron retirarlos para abrir los caminos que utilizan las pipas de la minera. Grupo México es uno de los grupos empresariales más importantes del país. Concentra actividades en diversos sectores como la minería, el servicio ferroviario y la ingeniería, así como procuración, construcción y perforación. Grupo México pertenece a Germán Larrea. Lo estimado en su patrimonio lo convierte en el segundo más rico de México, solo superado por Carlos Slim. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Al carajo. Una crónica de la región. Ahora Paraguay, donde las políticas de ajuste y de recorte al gasto público pegan en la salud y se presenta un vaciamiento en los hospitales públicos que lleva al propio gobierno a reconocer que hay que elegir a quién dar prioridad para la atención. Luis Fernando Guzmán, del colectivo de comunicación Fe y Alegría, con este tema desde Asunción, la capital de Paraguay. Como si fuera poco, la ministra de Salud de Paraguay, doctora Teresa Barán, en estos días, refiriéndose al caso de la atención a enfermos de cáncer, expresó públicamente que la solución está en utilizar el criterio de seleccionar a los pacientes, es decir, atender primero a los que están peor y luego a los que no están tan mal. Pero en el caso del cáncer se sabe que todo es siempre urgente. Escuchemos lo que dijo la ministra Teresa Barán, que causó gran revuelo en la opinión pública de Paraguay. Hay que trabajar en la organización del servicio y decir, bueno, vamos a dejar 5 lugares para los que son de extrema urgencia, para que estos pacientes se puedan hacer en tiempo y forma, y los que no son tan urgentes pasar para otro día. Pero ahí todos los pacientes quieren en forma urgente ese tratamiento. La señora Juana Moreno, de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, realizó duras críticas a la funcionaria de gobierno. Nos manifestamos en el Instituto Nacional del Cáncer, ¿verdad? Estuvimos 3 asociaciones presentes de distintos lugares, ¿verdad?, del país, y le pedimos, ¿verdad?, a Santiago Peña que haga un poco una evaluación en cuanto a salud pública de cómo está realmente su gobierno. Y hoy nos encontramos con la noticia de que la señora ministra, en una declaración que hizo a la prensa, unas declaraciones totalmente desafortunadas, el paciente no puede esperar para recibir un tratamiento, para recibir un diagnóstico. Entonces, ¿para qué se está hablando de prevención? ¿Para qué se llenan la boca hablando de prevención si realmente no va a existir eso?
porque el paciente va, se hace un estudio, le aparece algo y pues necesita comenzar su tratamiento rápidamente, porque el cáncer no te da tiempo para esperar. Según datos del Ministerio de Salud de Paraguay, el cáncer es la primera causa de muerte prematura antes de los 70 años y a nivel poblacional se ubica como la segunda. Por año se diagnostican cerca de 12.000 personas con esta enfermedad. Les informó Luis Fernando Ibáñez desde Asunción, Paraguay. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y la siguiente locación informativa es Perú. Allí el gobierno nacional de Dina Boluarte está firmando un polémico convenio con la gobernación de Arequipa sobre exportación agropecuaria que es resistido por organizaciones campesinas locales. Escuchamos al colega Andrés Mamani desde la radio comunitaria Yarabí, desde Arequipa, Perú. Saludos amigos. La presidenta Dina Boluarte y el gobernador de Arequipa firman convenio de transferencia al Ministerio de Agricultura y Riego la ejecución de las obras del proyecto Majesihuas II, para que ésta se ejecute para regar cerca de 40.000 hectáreas de tierras para agricultura de exportación en la región Arequipa. La mandataria indicó que la inversión que demandará Majesihuas II y la puesta a punto en la primera etapa son de 7.000 millones de soles, a fin de ampliar la frontera agrícola de 38.000 hectáreas nuevas de irrigación. Sin embargo, ni Dina Boluarte ni ministro de Agricultura Manero dijeron detalles sobre el cronograma de trabajo. Pero los ciudadanos de Caylloma, donde se construye la represa para esta obra, la mayor parte de los agricultores arequipeños y arequipeños regionalistas no están de acuerdo con esta firma, porque por años reclamaron la ejecución por parte del gobierno regional, porque somos regionalistas, descentralistas y debemos ser actores de nuestro propio desarrollo, manifiestan. En otra información, durante los días de fiestas patrias por el 103 aniversario de la independencia del Perú, se realizaron marchas de protesta en todo el Perú. En Arequipa, los días 26, 27, 28 de julio, hubo pobladores marchando por las calles de la ciudad con banderas negras, pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones inmediatas. Además, protestaban por la falta de trabajo, injusticia y el crecimiento del hambre y la desnutrición, especialmente en los sectores pobres. Familiares de los 50 asesinados por las fuerzas militares y policiales en las protestas del año 2022-23 hicieron marchas exigiendo justicia. La Policía Nacional en la capital de la República ha sido bien duro con los manifestantes y hubo detenidos y hubo represión fuerte con las cuales no están de acuerdo los pobladores. Desde Arequipa, Radio Yarabí informó Andrés Javier Mamani. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Noticias de América Latina en voz propia. En Al Carajo pasamos por México, por Paraguay y por Perú. Ahora, los libros. Minuto Macondo. Minuto 100 años de soledad. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarle lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio. Y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscripta al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir.
Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Gracias, Mavi Sosa, por la literatura. Y ahora recibo y también agradezco de antemano a Juan Francisco Martínez Pería, historiador, docente de la Universidad Nacional de las Mares de Plaza de Mayo de Argentina y de la educación pública latinoamericana, para pensar desde la historia la coyuntura política y social actual. Vamos a hablar con Juan de la teoría decolonial. Compañero, ¿cómo te va? Bueno, Pablo, ¿cómo te va? Es una gran alegría estar nuevamente en el programa. Vamos a meternos en este mundo que tiene que ver con las miradas sobre la dominación ejercida por los grandes polos de poder sobre el mundo periférico. Sí, acá siempre desde esta columna intentamos pensar, digamos, ¿no? América Latina y el mundo desde América Latina y desde el sur. Y bueno, la teoría decolonial ha sido uno de los últimos grandes aportes del pensamiento latinoamericano, ¿no? Al pensamiento crítico, y poniendo fuertemente en tensión, ¿no? El orden epistémico, político, económico y social en el que vivimos. La teoría decolonial surgió más o menos a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, a calor de los procesos de movimientos populares, antineoliberales, anticapitalistas, ¿no? Pienso en el foro social, pienso obviamente en el zapatismo, en el movimiento Sin Tierra, los piqueteros, en la revolución bolivariana, ¿no? Después todo el proceso en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, incluso en la Argentina. Todo ese proceso de lo que se ha conocido como giro progresista tuvo y trajo múltiples discusiones, ¿no? Discusiones muy profundas a nivel de la intelectualidad latinoamericana. Algo que es muy interesante es que, y esto lo plantea con mucha claridad un autor chileno que se llama Eduardo Debes Valdés, que es que el pensamiento latinoamericano ha ido, digamos, haciendo una suerte de electrocardiograma, ¿no? Pasando de una postura a otra bastante dicotómica, una postura más modernizadora, mimética, queriendo copiar los discursos y las políticas del mundo central. Ese ha sido uno de los polos, y el otro polo ha sido un polo más identitario, un polo más descolonizador, un polo más crítico. Y justamente en la década del 60 y la década del 70 lo que predominó en América Latina fueron una postura fuertemente latinoamericanista, antiimperialista, socialista, muy original, muy crítica, tercermundista, ¿no? Ahí en la década del 70 emergieron teorías críticas como la sociología de la liberación, la filosofía de la liberación, la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido, ¿no? Toda una serie de disciplinas teórico-políticas profundamente antiimperialistas y descolonizadoras. Eso fue abortado a sangre y fuego con las dictaduras de la década del 70, ¿no? Con todo un proceso neoliberal, pero también profundamente neocolonial, y obviamente procesos genocidas, procesos de censura político-cultural. Y después en la década del 80 y sobre todo en la década del 90 lo que hubo fue otras discusiones, ¿no? De la revolución quedó de lado, la cuestión de la dependencia quedó de lado, la cuestión de la liberación quedó de lado, y hubo discusiones mucho más centradas en la democracia, en los procesos de democratización, y después procesos de toda la discusión en torno a la globalización, el neoliberalismo, y de alguna manera estos debates quedaron ahí, como decíamos antes, ocluidos, abortados, silenciados, negados, y justamente a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, estos debates previos reemergieron, ¿no? Incluso se empezó a hablar de vuelta, ¿no? Del socialismo en la vertiente esta de lo que Chávez llamaba el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces la teoría decolonial no nace de un repollo, sino que nace de un contexto latinoamericano muy movido, digamos, ¿no? Muy intenso, y es algo muy interesante que hay como una suerte de síntesis de generaciones previas, ¿no? De autores y autoras que venían de discusiones previas. Pienso, por ejemplo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Zulma Palermo, bueno, el propio Walter Mignolo, ¿no? Que venían de una generación ya anteriores, con discusiones vinculadas con la filosofía de la liberación, vinculadas con la teoría de la dependencia, y también generaciones más jóvenes, ¿no? Como Santiago Castro Gómez, Nelson Maldonado Torres, Agustín Lago Montes, Ochi Curiel, Yuberquis Espinosa Miñoso, ¿no? Creando una teoría que es una teoría colectiva, ¿no? La teoría colonial, así como la teoría de la dependencia o la filosofía de la liberación, es una teoría colectiva, una teoría que tiene diferentes figuras, diferentes personas, que va
va a plantear ideas que son nuevas e ideas que no son totalmente nuevas, pero que tuvieron un impacto muy importante en el ámbito intelectual y político de nuestra región, y no solamente de nuestra región. Básicamente, la teoría decolonial lo que va a venir a plantear es una forma crítica de pensar la modernidad, ¿no? Esto me parece muy importante. La modernidad ha sido eje de enormes discusiones dentro de la teoría social occidental, pero en general la mirada que hay sobre la modernidad, tanto en versiones más liberales como versiones más de izquierda, occidentales, es una mirada muy celebratoria de la modernidad, ¿no? La idea hegemónica de la modernidad es que la modernidad es un proceso intraeuropeo, ¿no? Que comienza en Europa y que hace a acontecimientos internos de Europa, y que es un proceso progresivo en términos de avance, pero de avance positivo, ¿no? La modernidad es un proceso que arranca en torno al siglo XVIII, XIX, de avance permanente, entendido fundamentalmente como un proceso de emancipación de la humanidad, ¿no? La humanidad se emancipa de la naturaleza, se emancipa de Dios y se emancipa de relaciones autoritarias entre los seres humanos, ¿no? Es muy importante esta idea de un progreso, en el sentido de que obviamente no es una foto sino una película. Entonces, en esta perspectiva de la modernidad, tal vez las mujeres en el siglo XVIII estaban mal, pero en el siglo XIX están mejor, en el siglo XX están mejor y en el siglo XXI se supone que van a estar mejor, ¿no? Entonces la modernidad es un proceso de emancipación creciente en el relato tradicional de la modernidad, ¿no? Lo que estamos hablando es el relato tradicional de la modernidad, y esa modernidad surge en Europa sobre todo a partir de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. También habría que incluir, por supuesto, no en Europa, sino en el mundo noratlántico, la Revolución de Estados Unidos, la Ilustración como movimiento cultural. Habría que tomar como antecedentes también la reforma protestante, la Revolución Gloriosa de 1688, ¿no? Pero sería todo un proceso intraeuropeo, y la modernidad surge en Europa y se expande, ¿no? Y esa expansión, en esta lectura tradicional de la modernidad, es algo progresista, es algo positivo. ¿Por qué? Porque va emancipando a toda la humanidad. Estos autores y autoras de la teoría decolonial, una de las primeras cosas que van a hacer, y que es bastante original, es una gran crítica a la modernidad, ¿no? Planteando que la modernidad no es un proceso de emancipación creciente, sino que más bien, en todo caso, es un proceso de emancipación creciente para algunos y algunas, pero no para toda la humanidad. Lo primero que van a hacer es poner en discusión cuándo surge la modernidad. No van a decir que la modernidad surge en el siglo XVIII-XIX, sino en 1492, con la conquista de América y con la expansión ultramarina europea. Ramón Grossfogel, uno de los impulsores de la teoría decolonial, un autor de Puerto Rico, va a hablar justamente de una serie de genocidios iniciales de la modernidad, la conquista de América, la expulsión de las poblaciones judías y musulmanas de España, la caza de brujas en Europa, ¿no? Todo un proceso que arranca en 1492 y que no arranca en el siglo XVIII y siglo XIX. La otra cosa muy importante es que la modernidad, muy vinculado con esto que acabo de decir, no es un proceso intraeuropeo que se expande, sino que es un proceso que surge a partir de lo que podríamos decir el choque entre Europa y los pueblos no europeos. O sea que ya desde el inicio la modernidad tiene una lógica globalizante, y este lado oscuro de la modernidad es lo que generalmente no aparece en las lecturas hegemónicas, tanto más de izquierda como liberales de la modernidad, y que cuando se reconoce que la modernidad trae aparejadas ciertas problemáticas, digamos, ¿no? En la lectura hegemónica, básicamente lo que se plantea es una idea de progreso. Entonces, las contradicciones o los problemas de la modernidad son vistas como, bueno, pequeños problemas dentro de un proceso de progreso creciente. Mientras que la teoría decolonial lo que va a insistir, digamos, es que la modernidad tiene dos caras: una cara más luminosa, emancipatoria, y una cara negativa, violenta, incluso genocida, que son constitutivas. No es algo accesorio, no es algo secundario, no es una cosa menor, sino que es absolutamente fundamental. A eso ellos lo van a llamar, y ellas lo van a llamar, la colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? Bueno, la colonialidad es algo que va más allá del colonialismo, ¿no? El colonialismo en términos de dominación de un pueblo sobre otro. La colonialidad tiene que ver con estructuras muy profundas de poder que hacen a lógicas racistas de dominación, de explotación
y de conflicto, ¿no? Sobre todo el que acuña el concepto de colonialidad es Aníbal Quijano, ¿no? Aníbal Quijano fue un gran sociólogo peruano que falleció en el 2018, que venía de la teoría de la dependencia y que va a participar en la conformación de la teoría colonial. Él va a hablar del concepto de colonialidad del poder, digamos, ¿no? Básicamente lo que va a plantear es que en la modernidad hay unas lógicas de poder que están profundamente signadas por estas lógicas coloniales. Y algo muy importante para esta teoría es que el colonialismo terminó. En América Latina, el colonialismo político-militar de alguna manera concluyó en gran medida a comienzos del siglo XIX. Obviamente hubo islas como Cuba y Puerto Rico y las islas del Caribe británico, francés y holandés que continuaron como colonias e incluso continúan como colonias hoy. Obviamente tenemos el caso de Malvinas. Pero, más allá de que el colonialismo a escala global haya en gran medida terminado, lo que hay es lógicas que perviven y a eso es lo que de alguna manera se llama colonialidad, ¿no? Y estos autores van a hablar justamente de que la modernidad tiene este lado oscuro de la colonialidad, y que esa lógica de la colonialidad de alguna manera marca y signa todo, ¿no? Marca las relaciones económicas, marca las relaciones sociales, marca las relaciones políticas y marca también las lógicas de saber. Justamente estos autores van a acuñar varios términos: colonialidad del poder, colonialidad del saber, ¿no? Colonialidad del género, colonialidad del ser, para mostrar cuán profunda es la lógica de la colonialidad en la modernidad, ¿no? Entonces, básicamente lo que van a plantear estos autores es que la modernidad puede ser un proceso emancipatorio, pero lo es para algunos. Sobre todo, ¿quiénes? Los blancos, digamos, y sobre todo durante un periodo muy amplio, los varones blancos propietarios, pero los pueblos racializados del mundo van a estar sujetos a estas lógicas de la colonialidad. Me parece algo muy importante insistir que estos autores van a subrayar mucho el peso del racismo en la lógica de la colonialidad, ¿no? Justamente lo que va a marcar que uno esté del lado más emancipatorio o el lado de los genocidios, de la esclavitud y del aspecto más negativo de la modernidad, lo que sería la colonialidad, tiene que ver con las lógicas raciales, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en América Latina gran parte del pensamiento crítico no le había dado mucho peso al racismo, ¿no? Sacando autores del Caribe, ¿no? Pienso en Frantz Fanon, Aimé Césaire, Padmore, Marcus Garvey. En general, la tradición más criollocéntrica no le había prestado mucha atención al racismo, e incluso hoy muchas veces cuando se habla del racismo se cree que es algo de minorías, ¿no? El racismo no es algo de minorías, el racismo es algo de las mayorías del mundo, y justamente estos autores van a insistir mucho en cómo el racismo ha asignado la modernidad, ¿no? Entonces, esta modernidad racializada. Entonces, estos autores van a mostrar cómo esta modernidad tiene una cara oculta y cómo esa cara oculta implica negación de saberes, implica profundos epistemicidios, implica una importancia enorme de la esclavitud dentro de la modernidad. Yo siempre, cuando hablo de la esclavitud, planteo una enorme contradicción que es el siglo XVIII. El siglo XVIII suele ser visto como el momento de inicio de la modernidad, como el momento del siglo de las luces, y ese es el siglo donde más tráfico de esclavos hubo en la historia de la humanidad, y generalmente nosotros no lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, estos autores van a mostrar, y autoras van a mostrar, cómo la colonialidad, digamos, de alguna manera marca, ¿no? Todo el proceso de la modernidad. Estos autores y autoras le van a hacer mucho hincapié en la cuestión cultural, como las ciencias sociales, las humanidades, la cultura dominante de la modernidad habla del ser humano, habla de la libertad, habla de la igualdad, pero esconde detrás un humanismo eurocéntrico, racista, que de alguna manera, bajo la fantochada de la universalidad, en realidad lo que está creando es un universalismo particularista, profundamente eurocéntrico. Los autores y autoras de la teoría colonial, una de las cosas más interesantes que van a hacer es criticar fuertemente cómo se ha constituido los saberes modernos, ¿no? Y cómo los saberes modernos y las ciencias sociales modernas tienen un corazón profundamente colonial, ¿no? Eso me parece una de las cosas más interesantes. Otro aspecto muy interesante es el feminismo decolonial, ¿no? Donde ahí ya mencionamos María Lugones, una gran autora argentina que falleció hace unos años, Llubergues Espinosa, Oche Curiel, también podríamos incluir Rita Segato. Justamente han planteado una crítica a lo que ellas llaman el feminismo blanco, el feminismo hegemónico, mostrando cómo las lógicas de la colonialidad y el racismo afectan fuertemente a la experiencia de las mujeres racializadas del mundo. Y no solamente las mujeres, sino también cómo los varones
racializados del mundo tienen lógicas de género distintas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas más importantes que van a plantear es la cuestión del trabajo, ¿no? Cómo las mujeres africanas y afrodescendientes trabajaban esclavizadas para los varones africanos y afrodescendientes, sumándole a eso, obviamente, la enorme violencia sexual que van a sufrir las mujeres africanas y afrodescendientes en América, ¿no? La teoría colonial va a plantear, digamos, una crítica muy, muy profunda, yo diría una de las críticas más profundas a la modernidad, planteando justamente este lado oscuro que es la colonialidad. Van a mostrar cómo la colonialidad continúa, esto me parece fundamental, cómo a pesar de que somos independientes, países formalmente independientes, todas nuestras sociedades están totalmente trazadas por lógicas coloniales, y van a llamar a un proceso de descolonialidad, ¿no? Este proceso de descolonialidad, lo que también Enrique Dussel ha llamado transmodernidad, implica una impugnación mucho más profunda del mundo moderno, ¿no? Que no alcanza con tener una bandera, con tener un himno, con tener un símbolo, un escudo, etcétera, etcétera, y tener un billete para creernos verdaderamente independientes, ¿no? Que justamente lo que hay que hacer es profundizar ese proceso de independencia en un proceso de verdadera descolonialidad, ¿no? Y van a insistir mucho justamente en ese proceso de descolonialidad a nivel cultural, ¿no? Rompiendo esas universidades coloniales que todavía tenemos, esa mirada colonial que todavía tenemos, y eso es un poco lo que hemos venido intentando hacer en esta columna, ¿no? Siempre intentando descolonizar la historia, descolonizar el presente a partir de una historia crítica, y eso es lo que humildemente venimos haciendo acá. Totalmente. Juan Francisco Martínez Pería, en Al Carajo, historiador de la educación pública latinoamericana, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo en Lucha de la República Argentina. La teoría decolonial, subrayo de lo que dijo Juan, nuestra, no una mirada externa, supremacista y centralista de la metrópoli, sino pensada y desarrollada desde nuestra América Latina, para que la teoría decolonial no se nos quede en los estantes de las bibliotecas. Saquemos los volúmenes a las calles a través de nuestro programa. Bueno, Pablo, sí, hay mucha bibliografía sobre el tema. Les recomiendo mucho el libro compilado por Santiago Castro Gómez y Ramón Grofogel, El giro decolonial, también el libro de Eduardo Restrepo, Axel Rojas, Inflexión decolonial, un libro excelente. También, por supuesto, Enrique Dussel, 1492, El encubrimiento del otro. Todos los libros de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. De Aníbal Quijano, hay una compilación que se llama Ensayos en torno a la colonialidad del poder. También los libros de Walter Mignolo, que son muy, muy valiosos. Uno de los últimos libros, El lado más oscuro de la modernidad, librazo, la verdad que vale mucho la pena. También los textos sobre la colonialidad del género de María Lugones, también los textos de feminismo decolonial de Yuberquis Miñoso Espinosa. La verdad que hay una bibliografía muy amplia, mucho de esto se encuentra también en internet. Último libro que estaba pensando justo ahora, La colonialidad del saber, de Edgardo Lander, una compilación muy, muy buena. Así que bueno, Pablo, hay muchísima bibliografía para profundizar. Gracias, Juan. Seguimos en este capítulo número 23, temporada 15 de Al Carajo. Bueno, Pablo, un gran abrazo a vos y a toda la audiencia. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Lo distintivo de la película que vamos a presentar en este capítulo en curso de nuestro programa es que, si bien se trata de una historia ficcional y de comedia, tiene una marca, y es que parte de la periferia hacia la metrópoli. Se produce desde el territorio conquistado y penetra culturalmente en el territorio conquistador. Palis Carreira Griot y el cine latinoamericano presente. ¿Qué tal, compañera? Hola, Pablo, compañero. En esta oportunidad el cine nos va a llevar para Puerto Rico con la película Mal de Amores. Esta película está dirigida por Carlitos Ruiz Ruiz y Miriam Pérez Riera. Es un drama romántico del año 2007. Contesta, que puede ser una emergencia. Ya la vieja se murió. ¿Qué más le puede pasar? Ay, Israel, por favor.
En Mal de Amores nos vamos a encontrar con una representación de distintos sucesos y aspectos que podemos ver en la vida diaria de los puertorriqueños, pero que también cualquier persona puede vivir bajo la temática del amor. ¿Pero qué tú haces? Guarda esa pistola. Si no te casas conmigo, me pego un tiro aquí mismo. Mira, baja esa pistola que vas a herir a alguien aquí. Si no me das el sí, me mato. Te juro que me mato aquí mismo. Tú no sabes lo que estás diciendo. Yo soy poeta, mano. Que considera, chicos, las cosas tienen solución. Nos vamos a encontrar con distintas historias que se entrelazan por medio del amor, pero visto desde distintas partes. Desde el amor de un familiar, relaciones entre padre e hijos, entre tíos y sobrinos, la vida en la ciudad, infidelidad, amor joven, amor de adultos mayores, amor no correspondido e incluso por ahí algunos aspectos feos, que es la obsesión de una persona con otra y que quieren llamarle que es amor. Tranquilo, no te apures, que las cervezas al principio no son buenas, pero después te encantan. ¿Como las nenas? No, con las nenas es todo lo contrario. Al principio te encantan con cojones, pero después no hay quien las trague. Las distintas maneras en las que cada personaje lidia con el amor y las relaciones, vamos a ver un poco algunas características de la identidad puertorriqueña, cómo representan estas diferentes partes del amor y cómo reaccionan a estas diferentes partes, mientras todos tienen algo en común que es buscar amor. Bendición, padre. Dios te bendiga, hijo. Lo estábamos esperando para que nos case. Yo soy Miguel y esta es la mujer más linda del mundo, Malta. Lo que tú pretendes hacer no está bien. No dejes que los malos pensamientos nublen tu mente. Mami. El amor no puede medirse a la fuerza. ¿A qué usted vino aquí? A casarnos va a dar un sermón. Dale, cásanos. Debo curar mi mal de amores. Cuentan sus directores que la película se grabó en 19 días en Aguadilla, Salinas y Santruque. Está grabada en formato 16 milímetros y cada historia fue escrita por Jorge Álvarez y Ruiz, quienes se basaron en experiencias propias, experiencias que escucharon, que vieron, que leyeron. Y además el productor de esta película es Benicio del Toro. Y por la herida, si no me curo, me puedo desangrar. Mal de Amores es esta película desde Puerto Rico, del año 2007, un drama romántico de Carlos Ruiz Ruiz y Miriam Pérez Riera. La pueden encontrar en las distintas plataformas. Y es que yo debo, y no puedo arrancar esa pena con un nuevo amor, tu amor. Yo sé que voy a sanar. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Palis, Carreira Griot y el cine desde Puerto Rico. En esta oportunidad, pasando por el aire de este capítulo 23, mes de agosto, año 2024, temporada número 15 de Al carajo. Ahora, Venezuela y la crisis postelectoral. Tras los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral del pasado 28 de julio, escenario de guerra política abierta entre Nicolás Maduro, que sostiene su triunfo y su reelección, y la oposición liderada por María Corina Machado, que canta fraude. Desde Caracas, Venezuela, compartimos informe de la mano de Leonel Retamal, corresponsal de Telesur en el país bolivariano. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Un saludo. Te saludo desde Caracas. Acabamos de hacer un recorrido en zonas populares donde se demostraba en redes sociales y en los medios internacionales que se había activado la manifestación. Quedaban todavía rastros por ahí de barricadas y algunos objetos quemados, pero la actitud de la mañana de las personas era de tranquilidad, de buscar forma para llegar a sus trabajos. Había muy poco transporte público, el metro sí estaba funcionando y pocos locales comerciales abiertos a la espera de lo que pase hoy, porque María Corina Machado y Edmundo González convocaron a las 11 de la mañana y también la Fuerza del Chavismo convocaron para marchar hacia Miraflores, hacia el Palacio Presidencial. Una marcha opositora y una marcha oficialista que respalda al reelecto presidente Nicolás Maduro. Es importante lo que nos contás de estas marchas y de estas barricadas. Hay mucho temor a la vuelta de las llamadas guarimbas en Venezuela, ¿no? Que años anteriores fueron muy violentas y tuvieron víctimas mortales.
Sí, correcto. Eso está en la memoria reciente del pueblo venezolano, 2014, 17, 18, incluso el 19, marchas muy violentas, 2014 con el proyecto de la salida, liderado por Leopoldo López, que dejó decenas de personas muertas y centenares de heridos, y también 2017, movilizaciones muy fuertes impulsadas desde la Asamblea Nacional, que había ganado el poder legislativo el año 2015 y que fueron de ahí en adelante generando escenarios de desestabilización, porque recuerden que en cuanto llegó la Asamblea Nacional, una de sus primeras tareas y sus primeros discursos fue, dijo Ramos Alupe en ese minuto, en 6 meses sacamos a Maduro. O sea, eso ya trazó la línea de cómo venía el trabajo que ellos querían hacer, la orientación política. Y de aquí en adelante lo que se estaba viviendo ahora es un escenario que se alertó previamente, que Maduro lo señaló con mucha antelación, diciendo que habían intenciones violentas de parte de estos sectores, y además también lo denunciaron desde el chavismo, que querían cantar fraude, ya estaban preparando el escenario para esto. Y también a nivel de la violencia se realizaron varios decomisos de armas, intervenciones de grupos armados, desarticulación de elementos armados irregulares o paramilitares derechamente, que estaban incubándose y alertando que esta situación podía generarse. Entonces ahora hay preocupación, pero también está la voluntad del pueblo de salir a confrontar eso, obviamente con mucho cautela todavía, porque no se sabe hasta qué nivel de violencia se puede llegar nuevamente, pero la voluntad, como tú dices, es de la paz, del entendimiento y resolver esto del diálogo. Uh-huh. Leonel Retamal, corresponsal de Telesur, nos está contando desde Caracas. ¿Tienen allí en Telesur reportes de muertes? ¿Están circulando versiones de fallecimientos de personas? ¿Tienen información ustedes? Sí, hay mucho de redes sociales, también un llamado ahí para estar muy pendiente con eso, porque se han publicado muchos videos que corresponden a años anteriores, 2014 y 2017, donde ya está comprobado lo que te decía, los muertos y heridos. Por ejemplo, una ex funcionaria de Colombia, del gobierno de Duque, publicaba un video de 2017 y todo el mundo le decía, Marta Lucía Ramírez, todo el mundo le decía que es un video antiguo, pero el video hasta ahora sigue publicado. Entonces también hay una forma, una estrategia ahí de generar confusión con todo lo que ya se conoce de las fake news, así que tener cuidado con esas informaciones que van surgiendo. Nosotros estamos a la espera, hemos conocido de eso también, pero estamos a la espera de cifras oficiales. Se espera para hoy un pronunciamiento del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y también se espera un pronunciamiento del fiscal para saber si ya hay reportes oficiales de personas heridas o fallecidas, lamentablemente a causa de la violencia. Hay muchos videos que están circulando, o ya, por ejemplo, hace poco acabo de ver uno en que estaban denunciando incluso un montaje, o sea, aparecía una persona tirada en el suelo con sangre, lo estaban denunciando como un herido, y minutos después se publica el video de la misma persona que lo están llevando a atender. O sea, lo denuncian como un muerto y lo están llevando después a atender como un herido. Entonces todo está confuso por ahora, hay que esperar. Leonel, en cuanto a los términos electorales, en este minuto, ¿cómo está la situación? El gobierno de Nicolás Maduro se atribuye la victoria en base a los números dados por el Consejo Nacional Electoral. Se pide desde varios países que el Consejo Nacional Electoral muestre las famosas actas y certifique ese resultado. Y la oposición dice tener actas por más de un 70% del total que le dan el triunfo. ¿Cómo está la lectura? ¿Qué lectura hacemos de esto, de esta puja ahora? Sí, correcto. Ayer, como tú lo dices, presentaron esta información ellos de que tenían un 70% de actas escaneadas que habían logrado recopilar. Hasta el momento está caído el sitio de ellos también. Suponemos que por algún ataque o por una alta demanda o no sé, algún problema. Entonces, solo lo hemos podido corroborar con videos que han circulado de gente que pudo acceder a las actas, pero en realidad eso, hay que tenerlo en su justa medida, porque también desde el gobierno lo denuncia como parte de la estrategia. Te voy ahora a dar la interpretación y los comentarios que ha dado y después a ver si hay algo oficial. Pero la oposición ha tratado de plantear un poder legislativo paralelo, un poder ejecutivo paralelo, un poder supremo de justicia paralelo. Entonces también dicen, bueno, ahora ¿cuál es el objetivo de plantear un CNE, un poder electoral paralelo? Que recordemos, en Venezuela hay 5 poderes. El poder electoral es un poder autónomo de estos 5, se suman a los 3 tradicionales: legislativo, justicia y ejecutivo, y el poder moral, que incluye a la Fiscalía, la Contraloría de la República y otras instituciones, y la Defensoría. Entonces está eso de contexto también para entender qué hay detrás. Ahora, ¿qué está pasando con las actas? El CNE ha dicho que sufrió un ataque informático que le ha imposibilitado publicar esto, y todavía estamos dentro del rango que atribuye la ley venezolana
para la totalización de actas. Entonces también hay que ver qué pasa en las siguientes horas, porque son 72 horas para la ley venezolana de publicación definitiva. Es un proceso rápido por lo general, porque es un proceso automatizado, muy difícil de hackear o de intervenir, de hacer actos fraudulentos, y eso lo han ratificado distintos veedores internacionales y analistas informáticos que trabajan con el CNE, que han dado certeza de eso. Entonces hay que ver qué información nueva sale del CNE. Hoy día, por supuesto, esperamos eso también. Fue acto de proclamación de Maduro como presidente y ganador de las elecciones, y sin duda que es un factor importante que hay que tener en cuenta en el panorama, porque de todas formas eso es como el gatillante de las manifestaciones, además de todo el plan político que hay detrás. Pero ese factor está en la línea de lo que viene diciendo Brasil, México y Colombia, de que, bueno, no estamos pronunciando a favor ni en contra, pero queremos ver la acta, dicen esos países. Sí, bueno, esto que cuenta Leonel es clave, ¿no? Porque reflexionemos sobre la doble vara también de las miradas internacionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos hubo irregularidades en el estado de Florida y la elección se terminó definiendo muchas semanas después porque nadie sabía lo que pasaba y había dudas con los votos, nadie sacó el embajador de Estados Unidos y dijo que en Estados Unidos había fraude, ¿no? Claro, eso ha sido un tema muy interesante de analizar, porque en otros países no está el nivel de atención y de presión sobre el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral o el organismo que lleva adelante las elecciones, para que dé cuenta. En Estados Unidos muchos de los resultados lo dan los medios, lo dan los exit polls, y eso pareciera suficiente para ellos, sin contar además el sistema de votación de, por ejemplo, los colegios electorales, que son un voto indirecto de segundo grado. Entonces son cuestiones interesantes a tener en mente, y también hay que tener cuidado considerando algo reciente que pasó con Bolivia, donde la OEA hizo un pronunciamiento que finalmente fue el que impulsó todo este acto de golpe de Estado en el país, y los consecuentes problemas de pérdida de vida, de violencia, de quiebra institucional en Bolivia. Entonces son cuestiones muy de contexto que son necesarias a abordar ahora también para tenerlas presentes. Los pronunciamientos que ha hecho, por ejemplo, Argentina, Chile, República Dominicana, Panamá, otros países, cuando todavía las actas, todavía el centro electoral había pasado 2 horas desde que había cerrado, y ya esos países estaban sacando comunicados diciendo queremos ver las actas, queremos hacer el conteo. Bueno, o sea, hay que tener también un poco de mirada amplia para entender eso. Y en esta línea que yo quiero incorporar también, que ya esto lo venía trazando Estados Unidos en un informe del Centro Wilson, en que ellos plantean esta presión internacional que había que ejercer, esta exit polls también, o encuestas de boca de urna, y todo eso se ha ido dando. Entonces son elementos que están distorsionando la elección, que están agregando incertidumbre para un país que viene pasando de años de violencia, que había enrumpado su camino económico, institucional y de estabilidad, y bueno, ahora todo esto viene a remecer nuevamente el tablero con, por supuesto, quienes ponen los muertos son los venezolanos, de cualquier bando. Hemos visto eso, y por lo tanto hay que tener mucha mesura de parte de la denominada o autodenominada comunidad internacional respecto a ese tema. Totalmente. Leonel Retamal, corresponsal de Telesur en Caracas, en Venezuela. Leonel, por último, y te liberamos para que sigas con una jornada de trabajo muy álgida seguramente en este panorama que está viviendo el país bolivariano. Perspectivas de gobernabilidad para Maduro con esta situación. Bueno, reconociendo los resultados del 51 a 44%, Maduro tiene una oposición muy fuerte, ¿no? A nivel social, a nivel popular también, y tiene una presión internacional muy fuerte con las sanciones, una economía que está en recuperación, pero con muchos problemas. ¿Qué perspectivas hay para lo que será un tercer gobierno de Maduro si se ratifican los resultados? Bueno, el tema económico es fundamental para el pueblo venezolano hoy en día. Las proyecciones de crecimiento del FMI, incluso que no es amigo de Venezuela, hablan del 4,5%. La CEPAL también habla de cifras así. Acá los indicadores internos hablan de 8% de proyección para este año antes de la elección, o incluso considerando la elección, que en todos lados las elecciones incluyen un factor de incertidumbre para los mercados. Pero acá, incluso considerando ese factor, la proyección era muy auspiciosa para el país. Hay que ver ahora qué ocurre con toda esta incertidumbre que se ha generado. Eso es uno de los principales temas para el gobierno, que lo venía planteando durante la campaña. Hay que ver ahora cómo va a resolver ese tema. El tema político también, Maduro convocó a un gran diálogo nacional con todos los factores que no utilicen métodos violentos, que tengan respeto por la Constitución, y eso ya lo había anunciado previamente también, y es un factor interesante a tener en cuenta para el tema de la gobernabilidad. Y ahora hay que ver también que ellos
el gobierno, las fuerzas chavistas, tienen mucha experiencia en desactivar este tipo de conflictos, con costo por supuesto, no es de un día para otro. Recordar que este pueblo venezolano se repuso de un golpe de Estado contra Chávez en 2002, que pasaron 48 horas hasta que Chávez volvió al poder, luego el paro petrolero, luego las protestas contra Maduro, antes la muerte de Chávez, que también fue un golpe muy importante para la gobernabilidad del país y para el país en general, y luego todo el escenario de protestas contra Maduro, las sanciones. Son muchos trabas y problemas que han ido enfrentando y han salido hasta ahora victoriosos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de los análisis y también considerar qué hay del frente, porque la oposición no es una oposición homogénea, es una oposición con muchos intereses enfrentados, con muchos intereses económicos. Entonces también hay que ver allí qué va a pasar con ellos si es que esta aparente unidad que tiene ahora este sector, que es uno de los sectores opositores, quizá el mayoritario en base a los resultados, pero también ahí hay que ver cómo se van a desenvolver ellos, porque hay muchos de ellos que están pensando en el próximo año, donde también hay elecciones en Venezuela. El próximo año hay elecciones del Poder Legislativo, hay elecciones de gobernaciones y de alcaldías. Entonces hay muchos de esos sectores que quizás no quieren hipotecar o poner todo su empeño en este proceso, siguiendo a María Corina y a Edmundo González, y quisieran pensar también en el próximo año, donde pueden obtener réditos políticos de otro tipo de proceso de diálogo, de entendimiento político. Entonces, factores importantes a tener en cuenta para el análisis. Muy completo el análisis de Leonel Retamal, el análisis y la información desde Caracas. Tracemos, Leonel, y a la cadena Telesur. Y bueno, estamos atentos Perfecto. A lo que pasa minuto a minuto en la querida Venezuela. Un abrazo grande. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Compartimos reporte con Leonel Retamal, cronista de Telesur, la cadena televisiva venezolana. Contacto realizado en vivo en la cadena de comunicación y cultura, Cruce, en tiempo real en los últimos días, y que compartimos aquí en el aire de Al Carajo para todas las radios comunitarias, rurales, indígenas, universitarias y públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile y de Uruguay que transmiten este programa. Y ahora seguimos música y letras de La Patria Grande, la lectura de Mavi Sosa, la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, México, comidas, amores y revoluciones de la tierra. Enero, tortas de Navidad. Ingredientes: una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos, 10 teleras. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar más. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, la mera verdad, sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la concebida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano. Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina.
En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal, rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo. La música de Hernán Gamboa, prócer del cuatro venezolano. Escuchamos la canción Pajarillo, la lectura en la voz de nuestra compañera Mavi Sosa, otro pasaje de Como agua para chocolate. Programa tras programa, acá en Al Carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como agua para chocolate es el libro número 2 para esta temporada de Al Carajo. En la primera parte del programa, Mavi Sosa también leyó un pasaje del superclásico 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La literatura de Latinoamérica acompañando este programa, este ciclo 2024, año número 15 de Al Carajo. Estuvo también Juan Francisco Martínez Pería con su columna de historia. Participó una vez más Palis Carreira Griot con su columna de cine, en esta oportunidad con una película de la isla de Puerto Rico. Y estuvimos con las noticias desde Paraguay, desde México, obviamente desde Venezuela, centro de atención política y periodística en estos días calientes para el país bolivariano, y en otros puntos cardinales de este continente, siempre en movimiento. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Me toca ponerle punto y aparte a esta emisión. Cerramos el episodio número 23, ya en agosto, mes número 8 del año, y con toda esta matemática nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. En algunos días nos reencontramos en el aire de esta misma radio en la cual nos escuchaste en esta oportunidad. Sonamos en medio centenar de emisoras comunitarias, populares, campesinas, públicas y universitarias de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y también en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Será hasta la próxima. Esto fue todo, solo por ahora. Muchas gracias por escuchar y por interesarse en esta agenda alternativa de América Latina y el Caribe. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Al carajo.